¿Te acuerdas de lo que nos contó Pierre acerca de la Guerra Fría y de los secretos que guardaban tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos? Pues, ¿cómo te quedarías si te dijera que los Estados Unidos tienen bastante que ver con la creación de la moneda conocida como el euro? A todos se nos ha contado la misma historia sobre los orígenes de la moneda usada en Europa, el euro. Se nos ha dicho que el euro fue creado para proporcionar dos beneficios al conjunto de países que forman el continente europeo. Uno de ellos sería el de unir políticamente, de forma pacífica, a Alemania, a Francia y a otros países europeos para evitar que se repitieran escenarios como los de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y el segundo beneficio sería el de crear una macrozona para competir contra la fuerza económica de los Estados Unidos. Entonces, si este era el origen del euro, ¿cómo hemos llegado a lo que estamos viendo actualmente? ¿Cómo explicamos esa austeridad y esa mezquindad que ejemplifica la actitud sombría del ministro de Finanzas alemán Wolfgang Schäuble en sus conversaciones con Grecia? Bien, pues estas preguntas quizás tengan una explicación sencilla, y es que los alemanes no ven el euro como un concepto idealista y utópico destinado a promover la paz y la prosperidad para todos los países de la Unión Europea. En realidad, Alemania ve el euro como una manera de debilitar su moneda para aumentar las exportaciones. Ben Bernanke fue una de esas personas que arrojó algo de luz y algo entendería porque él era el presidente del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El mismo Ben Bernanke señaló que Alemania se había beneficiado de tener una moneda con un valor internacional que es significativamente más débil que el que hubiera tenido su propia moneda si Alemania hubiera decidido quedarse con ella y no entrar en el euro. Por lo tanto, la permanencia de Alemania en esta zona del euro ha demostrado ser un gran impulso para las exportaciones alemanas en relación con lo que serían si se hubiera mantenido con su propia moneda. Esa es una de las realidades que caracteriza al euro. Está al pleno servicio de los intereses de Alemania, y esto no es algo que intenten esconder, ni mucho menos. Por otra parte, hay un aspecto histórico y poco conocido sobre el euro, y es que realmente fue creado para propósitos muy diferentes a los de la búsqueda de la paz o de la competencia comercial con los Estados Unidos. Comencemos por el padre del euro, Robert Mundell. Él fue quien creó la moneda que cada uno de nosotros llevamos en nuestros bolsillos, ya sea en metálico, ya sea en papel o digital. El euro es a menudo mencionado como un medio para unir emocionalmente y políticamente a los europeos de la posguerra y darle a una Europa unida el poder económico suficiente como para competir con la economía estadounidense. Y este argumento carece de sentido porque el profesor Mundell inventó tanto el euro como la política económica que guió a los gobiernos de Reagan y Thatcher, la conocida como la economía de la oferta, o como George Bush padre la calificó en su momento, la economía vudú. La política de economía vudú de Reagan y de Thatcher y el euro, en realidad, son dos caras en la misma moneda. Es decir, una vez que entra una nación en el euro, no puede combatir esa recesión mediante el uso de una política fiscal o monetaria propia. Esa incapacidad provoca que los gobiernos solo dispongan del recurso de la reducción de los salarios y las restricciones fiscales, recortando trabajos y beneficios gubernamentales, como única posible opción para afrontar cualquier crisis, o dicho de otra manera, una vez dentro del euro, cuando se viven situaciones de crisis como las que hemos estado viviendo y las que estamos viviendo, a los gobiernos solo les queda el recurso de los recortes y las privatizaciones. Las políticas económicas, o vudú de Mundell, significan que la única forma
en que un gobierno puede crear puestos de trabajo es simplemente despidiendo a la gente, recortando las ayudas y sobre todo reduciendo las reglas y las regulaciones que restringen la libertad de maniobra de los grandes negocios y las grandes empresas. En su día dijo Mandel que sin la posibilidad de recurrir a una política fiscal, la única manera en que las naciones pueden mantener los puestos de trabajo es mediante la reducción competitiva de las reglas y regulaciones impuestas a los negocios. El euro se creó, pues, como una camisa de fuerza antirregulación cuyo objetivo es el de eliminar grandes cantidades de leyes que limitan a las grandes empresas, es decir, arrebatarle el poder a los gobiernos que teóricamente representan a sus pueblos y se lo dan a esas grandes empresas y a esos grandes bancos. Sabiendo todo esto, se puede comprender mejor el porqué de la destrucción de la soberanía de Grecia. Como Palas señaló en The Guardian, la idea de que el euro ha fallado es peligrosamente ingenua. El euro está haciendo exactamente lo que su progenitor y las élites ricas, ese 1% que representan de la riqueza mundial, esperaba conseguir. Realmente, el euro no trataba de convertir a Europa en una unidad económica poderosa y unificada, sino que fue creada para extender las políticas de Reagan y de Thatcher. Así es como cuando surgen las crisis, las naciones económicas desarmadas tienen poco que hacer. Solo pueden eliminar las regulaciones gubernamentales al por mayor, privatizar esas industrias estatales en masa, recortar impuestos y destruir por completo el estado de bienestar europeo. El euro carece de defectos y el bebé de Mandel, ese euro, ha conseguido todo aquello por lo que fue creado, llegando incluso más allá de los sueños más inverosímiles de su progenitor. O en otras palabras, el euro ha sido creado para crear una doctrina del shock en Europa, donde los grandes bancos están desnudando a Grecia y a otros países de sus activos públicos. Cuando os hablé del profesor Mandel y de su economía de la oferta, me olvidé mencionar que también a este modelo económico le llaman la economía del méate en los pobres. De hecho, muchos de los principales asesores económicos de Reagan posteriormente admitieron que la economía de la oferta de Mandel no ayudó precisamente a la economía. Por ejemplo, cuando el euro dobló su valor hace unos años, la deuda de Grecia también se duplicó en términos reales. Y es cuando realmente Grecia comenzó a caer en picado hacia esa crisis. Así que los países ricos como Alemania, ya sea intencionadamente o no, y las otras naciones ricas, sentaron las bases desde el principio para esa liquidación de los activos en Grecia y de otros estados endeudados, y empezaron a sentar las bases para el saqueo masivo y el pillaje indiscriminado por parte de los grandes poderes financieros, de los grandes bancos y las grandes multinacionales. De hecho, Martin Armstrong y Nigel Farage, que este último era el miembro del Parlamento Europeo y el líder del Partido de la Independencia del Reino Unido, decían que el pueblo griego no votó a favor de entrar en el euro. Sencillamente, la decisión se les fue impuesta por Goldman Sachs y por sus políticos. Y como decía la presentadora de televisión Mayra Gómez-Kem, hasta aquí puedo leer. Si queréis escuchar el resto de la entrevista, os dejo el enlace en la descripción. Solo cuesta 0,99 céntimos al mes durante los 3 primeros meses y no solamente os da acceso a poder escuchar los podcasts de Misterioso Universo La Red, sino todo el contenido que hay en la plataforma de Podimo de forma exclusiva.